Hola hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes una vez más en este tiempo. Sé que es de gran bendición porque nos reunimos para reflexionar en la palabra de Dios. Agradezco al Señor pues que nos permita estar aquí juntos, ¿verdad? Que nos permita estar en torno en este ambiente. Hermanos, y pues quiero saludarles y queremos saludarles como familia pastoral Gallardo García, deseando que la bendición del Señor esté en sus vidas, en sus hogares, en todo lo que estén haciendo, que la bendición del Señor esté presente en sus vidas. Vamos, hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante, ¿verdad? Y le hemos denominado al final de los tiempos, el final de los tiempos. Entonces, estamos viendo esta serie de parábolas donde el Señor Jesucristo habla muy en específico del reino de los cielos, del reino de su Padre. Sí, por eso se les ha denominado como las parábolas del reino que han sido de grande bendición. Y hoy vamos a ver la parábola de la red. Entonces, esta parábola está dicha por el Señor ahí en Mateo 13, 47 al 52. Entonces, el Señor dio una tremenda enseñanza. Este tiempo de parábolas va a ser un viaje muy hermoso, ha sido un viaje, pero continúa, ¿sí? Continúa. Hoy estaríamos dando culminación a ese bloque de parábolas que se llaman del reino, ¿sí? Y luego viene otra que habla muy específicamente sobre la salvación, y así fueron agrupadas de alguna manera. Entonces, ahí en Mateo 13, 47 al 52, dice de la siguiente manera: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, esta es una parábola muy interesante porque también está enfocando al final de los tiempos, ¿sí? Nosotros sabemos que cada día que pasa nos acercamos más y más a estar en la eternidad con Dios, pero también estamos viendo que nos acercamos a esas cuestiones proféticas que en su momento el Señor dio a través de profetas. El mismo Señor Jesucristo dio palabra profética, Pablo, ¿verdad? Muchos hombres de Dios dieron palabra profética, y nos vamos acercando nosotros a ese fin de los tiempos, donde estamos viendo el cumplimiento de ello. Pero el Señor dice que al final, ¿verdad? Al final, Él que sabe quién es quién y sabe quién es cada persona, lo que hizo, lo que no hizo, ¿verdad? Lo que vivió, lo que no vivió, Él todo lo tiene perfectamente ubicado. Entonces dice que al final de los tiempos sus ángeles harán una separación entre buenos y malos. Esto también lo vimos ahí en el trigo y la cizaña, donde se nos habla precisamente de que al final el Señor, ¿se acuerdan que dijimos que en lo que leímos más bien, que el Señor dijo: no arranquen ahorita el trigo, hasta el final vendrán los segadores y harán la separación? La Biblia nos habla también de la separación de las ovejas y los cabritos, ¿sí? Entonces al final se enmarca esto, hermanos, y es importante que nosotros pues no perdamos de vista lo que la palabra nos enseña, y que como iglesia seamos conscientes de esto. Esto nos tiene que llevar a vivir en la voluntad de Dios, nos tiene que llevar a vivir en el propósito de Dios, nos tiene que llevar a vivir para Dios, ¿sí? Entonces que podamos usted y yo, como el apóstol Pablo lo expresó: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, hemos estado viendo su vida en estos días ahí en el libro de los Hechos, y desde que él se entregó al Señor,
desde que él decidió seguir a Cristo, desde que Cristo le dio esa oportunidad saliéndole al camino y deteniéndolo, llamo así siempre yo, la loca carrera, porque muchos de nosotros llevamos una carrera loca a la destrucción, a la perdición, y Dios en su gran amor y misericordia nos salió al encuentro y detuvo nuestra loca carrera. Y desde ese momento el apóstol Pablo lo vemos ver como un hombre, lo vemos, perdón, actuar como un hombre apasionado, un hombre esforzado, comprometido con Dios. Aprendió y aprendió bien, y mis hijas me expresaban de alguna forma, ¿verdad? Que les llamaba la atención cómo predicaba y cómo trataba de llenar del evangelio donde iba y todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía pasión, tenía amor por Dios, y no solo entendió que la salvación era para él, sino que era compartirla. ¿Qué quiere decir? Fue fiel a su llamado. Entonces, hermanos, Dios mira todo, Dios observa todo, Dios sabe todo. Y en esta ¿verdad? Parábola, que es la última, porque vamos a ver precisamente, ¿verdad? Que primero vimos la parábola del sembrador, ¿sí? De la buena semilla. Entonces ahí vimos los diferentes corazones y cómo se recibe la palabra de Dios. También vimos la parábola del trigo y la cizaña, como ya lo expresaba yo, y que nos habla, ¿verdad?, que Dios al final hará esa separación de los buenos también y los malos. La parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, que nos enseñó a valorar la obra de Dios, a valorar el reino de Dios, ¿verdad? Que seamos gente agradecida por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Y hoy pues estaremos viendo la parábola de la red y los peces. Entonces, como yo se los decía, precisamente, amados hermanos, ¿verdad? Esta parábola es en esencia igual a la del trigo y la cizaña, y nos habla de cómo al final el Señor hará esa separación de los buenos y los malos, de los justos e injustos. ¿Sí? Aquí el asunto, hermanos, es como todo se habla al final, ¿verdad? ¿Qué entendemos por eso? ¿Y cómo saber si se es justo o injusto, o bueno y malo? ¿Cómo determinamos esto? ¿Cómo el Señor lo va a determinar? Y esto es sumamente importante, porque a la luz de la palabra, el Señor no se está enfocando solamente a obras. Hay gente que piensa, ¿verdad?, que haciendo buenas obras, que portándose bien, es como va a lograr entrar al reino de Dios. Hay gente que dan de comer a los pobres, que hacen muchas obras social, ¿verdad? Gente con mucho dinero que ha determinado ayudar a personas. Pero algunos tienen una idea equivocada y dicen, bueno, esto me va a abrir las puertas del cielo, esto me va a abrir la entrada a la presencia de Dios por la eternidad, pero no es así a la luz de la palabra, ¿verdad? Como se puede llegar a través de buenas obras, no, sino que la Biblia, en toda su enseñanza y en todo lo que nosotros nos damos cuenta de cómo se maneja, es un asunto de fe lo que abrirá la entrada a la eternidad con Dios. Es la fe, no las buenas obras ni el buen comportamiento. Las buenas obras y el buen comportamiento son resultado de una fe viva en Dios, son resultado de un encuentro con Jesucristo. Es la reacción inmediata a haber tenido un encuentro transformador con Dios, no al revés. No es que yo me porto bien para encontrarme con Dios y hago buenas obras para tener algo de Dios. No, todo es que eso se da como resultado de haber tenido un encuentro real y significativo con Dios, con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces es un asunto de fe el que nos hace limpios, el que nos hace santos, justos y aceptos ante Dios el Padre. Y esto debe ser muy importante, hermanos, porque hay gente, ¿verdad?, que vive de tal forma y dice, es que yo sé que Dios es tan bueno que no me va a mandar a un lugar malo, aunque la Biblia habla, como usted y yo ya lo leímos, que ahí será el lloro y el crujir de dientes, que ahí será los grandes lamentos de no haber obedecido a la fe.
Pero la gente sigue pensando que Dios no lo hará y viven su vida sin pensar en las consecuencias eternas. Las consecuencias eternas. Y qué importante es que nosotros veamos, ¿verdad? En esta parábola, cómo el Señor habla de una gran red que recoge todo tipo de peces. O sea, ¿qué significa eso? Que a la iglesia del Señor llegamos todos y a nadie se le cierra la puerta. A nadie se le dice no puedes entrar. Todo mundo puede entrar. Pero no es solo el ir a la iglesia. No es solo el asistir a las reuniones. No es solo ser parte de un grupo religioso, sino el haber tenido un encuentro real con Dios en fe para salvación. Y a eso alude la parábola. Y entonces nos enseña, ¿verdad? Ciertamente que al final el Señor que sabe, no solamente tomar en cuenta que yo no falté ningún domingo o X días que había reuniones en la iglesia, sino si viví para Él, si caminé con Él, si me dediqué a agradarlo a Él, a cumplir su plan y su propósito, y principalmente que tuvo que haber iniciado todo eso con abrir mi corazón, ¿verdad? A la salvación en Cristo Jesús. Eso tiene que ver con ello, ¿no? Por eso es muy importante que no perdamos de vista eso, amigo que nos esté viendo. Es importante que puedas tener un encuentro significativo con Cristo y experimentar la salvación gloriosa de Jesucristo. Porque Jesús, que es nuestro modelo de vida y que es el enviado de Dios para salvación a la humanidad, solo Él dijo de sí mismo esto. Nadie expresó cosas tan profundas, tan reales y desafiantes acerca de su persona. Y por ejemplo, solo Él dijo de sí mismo, hablando de Jesús, ahí en Juan, 14:6, usted puede mirar, y es un texto que la gran mayoría de los cristianos conocemos y ubicamos, pero en Juan 14:6 el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo de sí mismo eso. No es que otra persona lo haya dicho de él. Él dijo de sí mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, al final de los tiempos, el Señor tomará en cuenta si nosotros recibimos la oferta de la salvación, ¿verdad? La bendición de la salvación, que tiene que ver precisamente con Cristo. Entonces, que hayamos aceptado a Él como el camino, como la verdad y la vida. Y si usted se da cuenta, es el único camino, la única verdad y la única vida que existe, la vida eterna de parte de Dios. Y por si no quedara claro, el Señor dice, y nadie, ¿verdad? Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es mi garantía de ver un día el rostro de Dios en bondad, en paz, ¿verdad? En gran aceptación? En mi vida es Jesucristo. Entonces, a eso aluden los peces, ¿verdad? Que son separados. Entonces, quien realmente abrió su corazón a Jesús, no tanto que estuvo en un lugar, ni que asistió a un lugar, sino que estuvo y tuvo un encuentro con Cristo. De Jesús también dijo de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y termina diciendo, ¿crees esto? Vuelvo a lo mismo, es un asunto de fe. El que cree en mí, ¿verdad? Aunque esté muerto, vivirá. Por eso la gran esperanza de los cristianos es que si vivimos para Él, ¿verdad? Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, le pertenecemos al Señor, ¿verdad? Él es el dueño de todo. Entonces, solo Él dijo de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. Es un asunto de caminar en fe, de vivir en fe, lo que nos abrirá esa presencia de Dios eterna, en la cual usted y yo debemos estar firmes y bien plantados y cimentados, para que podamos entonces, hermanos, ser vistos como esos peces
que son separados, ¿verdad? Que son buenos para hacer trigo y no cizaña, ¿sí? Para que vivamos de esa forma, amados hermanos. Entonces es importantísimo que nosotros tomemos esta enseñanza en esta noche y que reflexionemos en nuestra vida la manera en que estamos enfocando la palabra de Dios. Y aunque ahorita nos queda claro, hermanos, que no nos estamos reuniendo en nuestros templos, porque no somos faltos de fe, no somos gente miedosa ni temerosa, ni que estemos recluidos en nuestros hogares. Dios libre de que estemos así, porque no se trata de ello. Estamos en obediencia a unas autoridades, porque la Biblia nos enseña que obedezcamos a las autoridades, porque no hay autoridad, nadie puede tener autoridad si no Dios se la da, y estamos en obediencia a ello. Tenemos autoridades espirituales que también nos dieron esa recomendación y todo. Hermano, en medio de todo esto, yo debo saber que Cristo es mi autoridad y que Cristo está conmigo y que Cristo, ¿verdad?, es el objeto de mi fe y de mi esperanza. Entonces, que usted y yo estemos firmes en ello. Y mire, Cristo también dijo algo más. Dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso nos abrió la puerta a todos absolutamente. El Señor no hace acepción de personas. Él no vino a buscar gente buena. Él no vino a juntarse con los buenos. Si se da cuenta usted la vida de Cristo, Él buscó siempre a la gente que tenía necesidad, que pecaba, que hacía lo malo, para darles una esperanza y enseñarles que el destino que Dios tenía para ellos era muy distinto, era muy diferente a lo que ellos estaban viviendo. A los enfermos los sanó, a muchos de ellos de enfermedades de grandes tiempos, diciéndoles, es que el plan de Dios nunca fue que tú vivieras así, ni que experimentaras ello, y les dio esperanza. Esto es hermoso, porque aquel que toma esto puede entender que Dios no lo ha condicionado a vivir una vida de perdición, ni de pecado, ni de amargura, ni de destrucción, sino que el Señor tiene un destino diferente para cada uno de nosotros. Pero es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor, en el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que de manera contundente dijo, y nadie verá al Padre si no es por mí. Aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Y luego nos dice, ¿crees esto? Es un asunto de fe. Y también en aquel que dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. La razón por la que Cristo vino a esta tierra fue por ti y por mí, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos a una vida espiritual. Él hizo esa gran obra y ese gran viaje de la eternidad hasta con nosotros para darnos una esperanza de salvación, una esperanza eterna. Él lo hizo posible. Entonces, no te descartes cuando Dios no te ha descartado. No te elimines de los planes de Dios. Dios no te ha eliminado. Él dijo, yo vine a los enfermos. Yo vine a llamar a los pecadores. Entonces, nosotros debemos tomar esto y es un asunto de fe. Y claro que Dios quiere cambiar tu vida. Claro que Dios quiere transformar tus acciones. Y claro que Dios quiere cambiar tu corazón y tu mente y todo, absolutamente, porque Él tiene planes gloriosos para tu vida. Al final de los tiempos se reflejará quién abrió su corazón a Jesús y en base a eso será la separación, no al comportamiento, aunque alguien que ha sido tocado por Dios definitivamente cambia, deja de ser lo que era y se convierte en un hijo de Dios con toda la extensión de la palabra, en toda la extensión de la palabra. Solo de Jesús se dijo algo también. Primero les estoy diciendo, ¿verdad? Solo Él dijo de sí mismo. Y entonces también solo de Jesús se dijo lo que está escrito ahí en Hechos 4:12. Hechos 4:12 es contundente y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Solo de Él se dijo eso.
porque Él ya había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ningún otro hay salvación. Entonces nos tiene que quedar claro que solo Jesús salva, que no hay otra forma, no hay otra manera. No debemos equivocarnos nunca, ni pensar que nosotros podemos añadir un gramito a nuestra salvación. Tú y yo no podemos hacer nada absolutamente por salvarnos. Solo Jesús nos salva, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él, toda nuestra esperanza. Y por eso es contundente lo que de Él se dijo. Y en ningún otro hay salvación. Y esto nos tiene que quedar claro. Tú has abierto tu corazón a Cristo, has abierto tu corazón a Jesús, tienes la salvación porque no hay en ningún otro. No hay en ningún lugar más donde podamos buscar esto. También de Jesús se dijo algo precioso que siempre disfruto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso lo vemos en Romanos 8:1. Entonces, vivimos una vida de libertad. Experimentamos que de haber pasado de las tinieblas a la luz de Dios, de condenación a vida, de perdición a salvación. En ningún, ¿verdad? Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y bueno, el reflejo de Cristo en nosotros es que cambiamos de vida. Por eso es que dice el mismo apóstol, ¿verdad? Que si nosotros caminamos con el Señor así, de esta forma, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, una evidencia de que somos hijos de Dios es que dejamos de alimentar los apetitos de la carne y aprendemos obediencia al Espíritu. Porque el Espíritu siempre nos va a impulsar a un camino de santidad, a un camino de integridad, a un camino de limpieza, de purificación. O sea, Él nos llevará a eso. Entonces, no hay condenación. ¿Por qué? Porque la carne es sometida, a la carne se le da muerte y se da paso a la vida de Dios. Entonces, eso hará, y eso será lo determinante al final, la vida de Dios en nosotros. No mis obras que yo le pueda ofrecer a Dios. Por mucho que yo me enorgullezca de buenas obras, no pueden ni un milímetro acercarme a la salvación. Solo la fe en Jesucristo es lo único que salva. Solamente, ¿verdad? De Jesucristo se dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso está en 1 de Juan 2:1 y 2. Entonces, los cristianos pecamos, pero ya no como un estilo de vida, ya no como una característica, porque el Señor nos libertó de la opresión del pecado, nos libertó de las garras del maligno. Estábamos sometidos al maligno, a nuestra naturaleza, a todo ello, y llevábamos una vida de disolución, pero el Señor nos libró de eso. Y entonces la palabra es un preventivo para ti, para mí. Por eso debemos leerla de manera constante, aprenderla, vivirla, predicarla, porque dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, cuando tú y yo pecamos, no es que Dios me deseche, ni que Dios me diga, ya no quiero nada contigo. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es mi justicia, Él es mi salvación, Él es mi acceso seguro a la presencia del Padre. Entonces, en esta parábola que nosotros hemos leído y que nos dice que se separan los peces malos de los buenos, al final de los tiempos lo que contará es Cristo en el corazón, es la fe en Jesucristo, no otra cosa. Y eso nos tiene que quedar claro a usted y a mí, ¿verdad? Y dice, sigue diciendo este versículo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Jesucristo no murió por un segmento de personas, no murió solo por algunos, murió por todos.
Lo lamentable es que no todos quieren aceptar esto y no todos quieren recibir esto. La salvación y la bendición es para todos, pero hay que recibirlo, hay que tomarlo. Entonces, amados hermanos, esta parábola nos enseña acerca de esto. ¿Qué es lo que me hace ser una persona santa, justa? ¿Qué es lo que me garantiza que en aquel día yo sea un pez bueno? Que en aquel día yo no sea cizaña, que en aquel tiempo yo no sea un cabrito. ¿Qué es lo que me garantiza? Cristo, en aquí y ahora. Él es el único que garantiza mi acceso a la eternidad con Dios y vivir en la presencia de Dios por siempre. No hay otra manera, no hay otra forma. Entonces, hermanos, nosotros podemos entender también que el ser bueno o malo, justo o injusto, se decide en esta tierra, como les he estado diciendo. ¿Y esto en qué? En base a la fe en Cristo Jesús. Aquí se decide. No es que cuando yo muera y a donde Dios decida enviarme. La decisión la tomas tú y la tomo yo en esta tierra. Cuando yo muero, ya mi destino está dicho. Ya mi destino está trazado. Abrí mi corazón a Jesús, voy a la eternidad con Dios y a la presencia del Padre por siempre. Cerré mi corazón a Jesús y no acepté, ¿verdad?, el don y el regalo de la salvación, entonces iré a la eternidad sin Dios, al infierno, al lago de fuego. Son cosas que a muchos les molestan, les inquietan, y no les gusta oír esto, pero es necesario oírlo y escucharlo. No se trata solamente de vivir bien, no se trata solamente de decir me está yendo bien en mi trabajo, en mis estudios, o me estoy abriendo camino a través de una inteligencia en negocios y todo ello. No, eso nada contribuye a dónde pasarás la eternidad. Ni siquiera vayas a confundirte de si yo estuviera mal, pues no me iría tan bien en lo material. Si yo estuviera mal, no habría esas posibilidades. No te equivoques. No tiene que ver con eso. Eso no tiene nada que ver con la salvación, sino de abrir nuestro corazón a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros pongamos nuestra fe en Jesús, que entendamos, al final, Dios tiene todo registrado y al final todo saldrá a la luz y el Señor tomará todo en cuenta. Pero ¿qué tomará principalmente? ¿Recibimos a su Hijo o rechazamos a su Hijo? ¿Aceptamos el regalo de la salvación o lo menospreciamos? Eso determinará. Así es de que, hermanos, ¿quieres ser un pez bueno? ¿Quieres ser trigo? ¿Quieres ser oveja? Jesucristo es quien hace todo eso posible, para que al final de los tiempos oigamos esa hermosa palabra: venid, benditos de mi Padre, venid a lo que yo he preparado para ustedes. El Señor lo dijo: yo me voy y voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Ahora Cristo, ahora mismo, está preparando ese lugar. Entonces, ¿cuándo nos iremos? No lo sabemos. Pero Cristo me garantiza que me vaya hoy o me vaya en 30 años, veré a Dios. Él es mi garantía. Él es mi seguridad. Él es nuestra eterna salvación. Así es que yo quisiera, ¿verdad?, hoy decirle: no deje pasar esta oportunidad. No deje pasar este tiempo. Jesús está más que dispuesto para salvarnos. Ya murió, ya ofrendó su vida, ya fue sepultado, ya resucitó, ahora está a la diestra del Padre. Y ni siquiera ahí está estático, ahí está intercediendo por cada uno de nosotros. Ahí está siempre a nuestro favor delante del Padre. No dejes pasar esta oportunidad. La cuestión es, Dios está más que dispuesto para salvarte. La cuestión es, ¿tú estás dispuesto? ¿Te gustaría tener esa salvación de Dios como una garantía en tu vida, que no tiene que ver con tus esfuerzos humanos, sino con una fe que puede ser débil, pero que en el Señor es suficiente para salvarte? Como la persona que se está ahogando y que pierde ya toda esperanza y empieza a dejar de manotear, empieza a decir: pues ya hasta aquí llegaron mis días, y de repente una mano
sólida, fuerte, firme, le toma y le salva. Según el hombre ya no había esperanza. Según Dios, todavía había algo importante. Hoy es este día donde no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas la confianza. Nuestra confianza tiene grande galardón. Es importante que tú quisieras también ser rescatado de la condenación eterna. El Señor no quiere que vayas allá, pero tú decides. Tú decides. En base a si recibes el gran y hermoso regalo de la salvación o lo rechazas. No, no se trata de cuánto tiempo he ido a la iglesia. Se trata de si Cristo está en mi corazón. No se trata de cuántos años he estado en el templo. Tengo que tener una seguridad de salvación en Cristo Jesús. Y hoy puede ser una buena noche para tomar esto en cuenta, no perdernos. Qué triste sería haber estado tantos años en un templo y descubrir que no tenía a Cristo en el corazón. Conocía la dirección del templo, pero no conocía a Cristo. Y lo más importante es conocer a Cristo como Salvador, como Señor y como Dios. Yo quisiera que hagamos una oración y quisiera hacer una oración invitándote a recibir a Jesús. Y mi hermano, si tu fe se ha enfriado y has menguado en ella, hoy es una buena noche para que hagas un recompromiso con Dios, para que tú no te permitas vivir por debajo de los planes y propósitos de Dios. El Señor tiene planes hermosos para cada uno de nosotros. Entonces yo le invito a que hagamos una oración en este momento. Oremos en esta hora, según tu necesidad, habla con Dios. Según tu situación, platica con el Señor. Vamos a hacer esta oración. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, en este momento, Señor, yo presento a tu iglesia delante de ti, a cada uno de los que han podido mirar este video. Tú nos conoces, tú sabes perfectamente la condición en la que estamos, tú sabes perfectamente la situación de manera personal, porque la salvación es personal. Tú lo sabes todo. Y al final, Señor, tú harás esa separación, pero esa separación ha sido determinada desde esta tierra en base a recibir o rechazar el don de la salvación. Padre, en el nombre precioso de Cristo, yo te pido por cada uno de tus hijos e hijas que estemos firmes en la fe, que estemos, Señor, cada vez más entregados a ti, consagrados a ti y a tu obra. Pero también de manera especial te pido por aquellos que no te han conocido como Salvador. Que hoy sea esa noche, que hoy sea ese día, que hoy se dé esa oportunidad. En el precioso nombre de Cristo. Yo quiero invitarte en esta hora, a ti que no tienes la seguridad de salvación, que hagas esta oración sencilla, pero no por sencilla deja de ser eficaz, para que puedas recibir a Cristo. Y tú puedas decirle en esta hora: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Sé que te he ofendido, sé que no he vivido conforme al diseño y al propósito divino, pero hoy te pido esa oportunidad de entrar a tu reino a través de ti, que eres el Salvador. Te pido perdón, te pido que me recibas, que me aceptes. Yo abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Por favor, límpiame, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. Ayúdame de aquí en adelante a vivir para ti, a confiar en ti y a no esperar salvación de ningún otro lado, porque no la hay. Solo tú eres el Salvador del mundo, solo tú eres mi Salvador. Muchas gracias, porque sé que me has perdonado, que me has limpiado, que me has aceptado. Gracias, bendito Jesús, por todo, hoy y siempre. Amén. Amén.
Pues hermanos, yo espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Si usted quiere dejarnos un comentario y dejarnos ver cómo le ha ayudado esta reflexión, cómo le ha ayudado esta palabra, pues déjenoslo saber. Si tiene alguna petición también, lo tomaremos en cuenta, seguiremos orando por las diferentes necesidades. Entonces, pues es un placer, hermanos, haber pasado este tiempo con ustedes. Tenemos una cita el próximo viernes también a las 8 de la noche y el domingo en nuestros cultos en vivo eh, a las 9 de la mañana en Izcali, a la 1 de la tarde en Tlán. Así que hermanos, pues Dios los bendiga. Yo sé que estamos guardados por la mano de nuestro Dios y que el Señor es nuestro escudo y el Señor es nuestra fortaleza y el Señor es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es de que adelante en el nombre de Jesús y sigamos haciendo el estudio familiar, por ningún motivo mengue, sigamos adelante, ya vamos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, así es de que hoy estaremos leyendo ese capítulo, ¿verdad? Está el compromiso serio de estarles enviando los principios que se derivan de los capítulos, pero eso no implica que usted no lea. Se trata de que todos leamos y que veamos todo lo que Dios tiene que decirnos. Hermanos, Dios les bendiga. Una bendición haber estado con ustedes. Hasta la próxima.